Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es día 25 de diciembre. Feliz Navidad para todos. Hoy empezamos con esta solemnidad de la encarnación del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la temporada navideña. El Evangelio de hoy tenemos dos opciones. Una opción es el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 18, o la versión corta, que es capítulo 1, versículos 1 al 5 y 9 al 14. Yo he escogido la versión corta, que solamente se le ha quitado las partes referentes a Juan el Bautista, ¿no? Para que se enfoquen en el significado del porqué de la encarnación. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Aquel que es la palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba. El mundo lo había sido hecho por Él. El mundo había sido hecho por Él, y sin embargo el mundo no lo reconoció. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos e hijas de Dios. A los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre, y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a un unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio de hoy en este día que celebramos la solemnidad del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si lo han notado, yo desde la semana pasada he estado utilizando música de villancicos en los cuales las voces de niños, niñas, es lo que resalta, porque no sé ustedes, pero para mí la Navidad es de la niñez, ¿no? Porque es en la niñez, antes de que nuestras mentes y nuestros corazones sean envenenados por lo que el mundo y los adultos les damos a los niños y niñas, ¿no? Antes de que esa inocencia sea perdida, antes de que esa mente sea llenada de perjuicios, de ideologías, de formas de pensar que en vez de cultivar esta unidad de la cual se habla en el Evangelio de hoy, empezamos a fomentar ideas de división, de distinción, de que somos diferentes, ¿no?, unos de otros. Y en realidad esto es parte del mundo que hemos creado, el mundo lleno de violencia, mundo lleno de rechazo, que empieza en gran parte de la forma en que hablamos, ¿no? Cuando yo hablo de yo, por necesidad tengo que hablar del tú y de él y de ellos, ¿no? Y pensamos que nuestra forma de hablar, que nuestro lenguaje expresa lo que somos, o sea, a lo que hace referencia. Cuando yo digo yo, ¿a qué hace referencia? O cuando yo digo tú, ¿a qué hace referencia? Son simplemente formas de hablar, pero ni el tú expresa lo que yo soy fundamentalmente o lo que tú eres fundamentalmente, o sea, tu esencia. Mi palabra no puede captar
lo que yo soy ni lo que tú eres, ¿no? Y sin embargo, a veces nuestro lenguaje lo utilizamos para crear estas divisiones, estas separaciones que después promueven violencia, promueven rechazo, promueven divisiones que en realidad no existen en el mundo. Y esto es parte de lo que el Evangelio nos recuerda en este día de la Navidad, ¿no? De la unidad entre el Padre y el Hijo, entre la palabra y Dios, ¿no? Y de que todos somos parte de esta creación, de este Dios que en amor nos crea, en amor nos sostiene y en amor nos llama, ¿no? Y que cuando nosotros insistimos en esta separación, en esta distinción, como que fuéramos de diferentes planetas, ¿no? Pues entonces es cuando vamos introduciendo, vamos poniendo los ladrillos que nos llevan después a la violencia, a la fricción y a todo aquello que nos divide y que nos separa, ¿no? Dice el Evangelio de hoy: en el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios. Aquí nos dice claramente que la palabra Cristo, el Hijo de Dios, desde antes de la existencia, antes de la creación, antes de todo lo que existiera, ya estaba con Dios. Aquí nos habla de la unidad, de que el Padre y el Hijo son una misma cosa. El Hijo y el Padre y el Hijo son una misma cosa, una misma esencia. Y esto es de suma importancia. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. O sea, todo cuanto existe es parte de la misma esencia de aquel que en amor nos crea, en amor nos sostiene y en amor nos sostiene. Esto es de suma importancia porque cuando introducimos esta idea de distinción o separación tanto de Dios como de otros, ahí ya empezamos a crear fricción. Porque nuestro lenguaje simplemente es un lenguaje de referencias, es de descripción, pero no refleja lo que somos esencialmente. Y esto hay que entenderlo claramente, porque cuando yo me creo que el yo es diferente que el tú, bueno, ¿en dónde está esa diferencia? Somos de la misma substancia, de la misma materia, de la misma esencia, del mismo espíritu o alma, como le quieras llamar, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste nuestra diferencia? En mis experiencias, en mis recuerdos, en mis sentimientos, que siempre están en el pasado. Así que en el presente, si yo constantemente vengo arrastrando el pasado y presente, entonces el presente nunca lo vivo. Porque utilizo mi pasado, mis experiencias, mis memorias, mis recuerdos, mis sentimientos del pasado que determinen quién soy yo hoy en día. Y la pregunta importantísima es la siguiente: ¿puedo yo vivir en el presente sin estar condicionado por el pasado? Sin estar envenenado por el pasado, sin estar siendo herido por el pasado. ¿Puedo en el presente yo realmente verme tal como Dios dice que soy y la vida en la cual soy llamado? ¿O tengo que seguir siendo continuamente condicionado por el pasado? En el presente solamente puede existir lo que somos hoy en día. Y hoy en día yo no simplemente yo a quien le digo yo, no puede ser simplemente una acumulación de memorias y de recuerdos. Hay algo más fundamental que me une a mi Creador, que me une a aquel que en amor me ha creado, en amor me sostiene, en amor me llama, ¿no? Entonces, fundamentalmente somos de la misma materia, de la misma esencia. Y cuando insistimos en el yo y en el tú, en el él y ellos, estamos insistiendo en una distinción, en una separación que verdaderamente no existe. La hemos creado según nuestro pasado. El Evangelio de hoy nos recuerda, nos llama que somos parte de una misma esencia, de una misma substancia de aquel que nos ha creado. Dice, aquel que es la palabra es la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo
había sido hecho por Él y sin embargo el mundo no lo conoció. Estas palabras me impresionan mucho, ¿no? ¿Qué es aquello que me impide reconocer al Dios que constantemente viene a nosotros? ¿Qué es aquello que me impide reconocerlo, recibirlo, para poder recibirlo? Y casi siempre esto que nos impide está conectado con el pasado, de que estamos tan metidos, tan envueltos en el pasado que no vivimos en el presente, ¿no? Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. ¿Por qué no lo recibimos? Porque insistimos en estas distinciones, en estas separaciones que son ficticias. Repito, somos de la misma esencia, de la misma substancia. ¿Y por qué insistimos de que somos diferentes, de que somos algo totalmente distinto y separados de otros? Esa no es la realidad. La realidad es de que somos parte de la misma esencia y substancia, ¿no? Pero cuando insistimos en esta separación, esta distinción del yo y tú y él y ellos, es ahí cuando introducimos esta necesidad de querer crear distancia, espacio, separación. Y de lo que nos habla este Evangelio de Juan, que no tiene interés en decirnos cómo Jesús nace, sino el por qué, el significado del por qué Dios se hace uno con nosotros. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos e hijas de Dios. Es un mensaje central. Dios en Jesucristo nos dice quiénes somos verdaderamente a sus ojos, hijos e hijas amados de Dios. Esta es nuestra esencia. Esto es lo que fundamentalmente somos. ¿Y por qué insistimos tanto en una separación, en crear distancia, en crear conflictos entre nosotros cuando somos parte de la misma esencia, de la misma substancia? No solamente de Dios y entre nosotros mismos. ¿Por qué insistimos en esto? Dice, a los que creen en su nombre, a los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por la voluntad del hombre. Todo cuanto nace del conflicto, todo cuanto nace de la fricción, todo cuanto nace de la violencia, lo único que puede producir, puede crear es violencia, conflicto y separación. Y por eso tenemos el mundo que tenemos, ¿no? Cuando promovemos la unidad que tenemos no solamente con Dios, sino entre nosotros, yo creo que el potencial de lo que podemos crear es muy diferente. Todo cuanto, no solamente lo que se engendra y lo que nace, sino también lo que formamos, ¿no? Nuevamente el porqué me gustan los villancicos navideños, porque en voces de niños y niñas, porque me recuerda a lo que perdí de mi infancia, la inocencia. Cuando del mundo, cuando los adultos fueron alimentando de este odio, este rencor, de estas ideologías, de estas formas de pensar que promueven no solamente separación, distinción, sino también que son causa de la violencia, del mundo violento que tenemos hoy en día. Sino que nacieron de Dios. ¿Quiénes fueron los que nacieron de Dios? Los que por la gracia de Dios podemos llegar a ver de que somos uno tanto con el Dios que en amor nos crea, en amor nos sostiene, como también entre nosotros. Nuevamente de la misma esencia, de la misma substancia. Y que por tanto insistir en esta separación, en esta distinción entre yo y tú y él y ellos, es algo que promueve solamente fricción y violencia. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, nos dice el evangelista, gloria que le corresponde como a un unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nuevamente el evangelista Juan no nos dice cómo es que Jesús nace. Para Juan lo que le interesa es el por qué.
el significado de la encarnación, el significado del por qué se hace uno con nosotros, para revelarnos nuestra verdadera dignidad e identidad como hijos e hijas amados de Dios, de que somos parte fundamental, de que somos de la misma esencia, de que no hay nada que nos separa ni de Dios ni de entre nosotros. Y este es el mensaje central que el evangelista Juan nos quiere dar en su evangelio, que no lo encontramos tan claramente en los otros evangelios, pero que Juan es el evangelio que más se esfuerza en comunicarnos este mensaje de la unidad entre el Padre y el Hijo, y después el Espíritu Santo, como también entre Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo y nosotros, y entre nosotros. Hermanos y hermanas, que esta realidad que se nos ha revelado en Jesucristo se haga realidad en ti, en mí, en nosotros, de que somos una misma substancia, una misma esencia, de que no hay separación, de que no hay distinción ni con Dios ni entre nosotros. ¡Feliz Navidad! Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.